Sí, muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar también, se ha hecho ya alguna alusión, pero hombre, espero que hayan felicitado al señor Trump por su triunfo electoral, los proponentes de la moción, porque realmente va a tener mucha más influencia en cargarse el TTIP que lo que podamos decidir hoy en este pleno. De hecho, si miran en Internet ahora mismo, pues verán cantidad de reacciones, entre ellas pues de un portal agrícola en el que ya dice pues Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, lo que afectará al TTIP y a la política agraria, etcétera, etcétera, anunciando un desastre para la agricultura española, por ejemplo, por poner una de las cientos y cientos de reacciones que se están produciendo desde el anuncio de su victoria. Es decir, tienen ustedes a un socio, que es el señor Trump, que desde luego puede hacerles a ustedes ganar esta moción en la realidad, porque posiblemente ese tratado que lleva negociándose desde el 2013 quizás no vea la luz. Pero al margen de esta cuestión, si compartiésemos esos miedos que ustedes anuncian, esa visión casi apocalíptica o sin el casi de los tratados de libre comercio, pues hombre, estaríamos de acuerdo si se cargasen las libertades que todos defendemos, si se cargase nuestro sistema democrático, de Estado social y democrático de derecho, si se limitase de una forma ilegítima la soberanía de los Estados, votaríamos con las dos manos esa declaración de Barcelona. Pero es que no es así. Y ayer, en una reunión con los representantes de la plataforma anti-TTIP, pues bueno, ya pusimos de manifiesto, fue un debate bastante fructífero e interesante, que la declaración de Barcelona, al menos desde nuestra opinión, está superada. Y por eso presentamos una enmienda. Aquí se ha hablado ya también de la cuestión valona, que ha tenido mucha incidencia en el placet al gobierno belga para la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y claro, simplemente viendo esa evolución, pues todos esos temores que ustedes plantean y vaticinan, pues se están disipando. La declaración de Barcelona está superada, señoras y señores. Esto es una realidad. Por eso presentamos una enmienda, porque ya no se puede hablar de oscurantismo. Ustedes mismos, usted, señora Chávez, ha citado hasta articulado de ese tratado no nato del TTIP. Si fuera oculto y oscurantista, no se conocerían esos artículos que usted ha citado. Esto no es así. Vea la página de la propia Comisión Europea, se mete usted en ella, viene en español, y ve usted todos los documentos que están allí colgados, al servicio de todos. El ataque a la soberanía nacional, que tanto dicen, pues mire, cuando hay un proceso de ratificación posterior del acuerdo suscrito, primero que va a ser o tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo. Por cierto, Parlamento Europeo que el Grupo Socialista Europeo dio su voto afirmativo para el inicio de las negociaciones con el TTIP, señor Herrero. O sea que, bueno, pues usted desde luego parece que va por libre, o es que a lo mejor Europa ya empieza o termina en los Pirineos para el Grupo Socialista de Valladolid. Repase usted esta cuestión, o repase incluso la intervención del señor Martín Martínez en las Cortes de Castilla y León, cuando ha votado en contra de declarar a la Comunidad de Castilla y León como libre del TTIP, y diciendo que es una proposición demasiado tosca, en palabras textuales de su compañero de formación, demasiado dura, y que podría mejorarse sustancialmente, anunciando el voto en contra a esa proposición. Es decir, que ustedes no quieren que Castilla y León se declare contraria al TTIP, pero sí Valladolid. No sabemos si también obedece a un ejercicio de autodeterminación de Valladolid respecto a la región. Por lo tanto, ese ataque a la soberanía, ya digo, empieza con un proceso de ratificación. Por lo tanto, no hay ataque a ninguna soberanía por el Parlamento Europeo, que se va a producir en diciembre, después por los parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros y por más de una decena de parlamentos regionales federales, según la Constitución de algunos de sus países. Por lo tanto, en una democracia representativa, yo comprendo que ustedes quieran cambiar el sistema hacia otro tipo de marco, pero actualmente la Constitución española establece, porque así lo han querido los españoles, una democracia representativa, pues van a poder los españoles, ¿verdad?, participar en ese proceso de ratificación. Otra cosa que dicen, que es el sistema de arbitraje en esos conflictos ante las multinacionales. Pues precisamente por el veto balón se ha conseguido que los jueces o esos árbitros no los nombren las multinacionales. Están ustedes un poco desactualizados en la información. Esos árbitros los van a nombrar los Estados, no las multinacionales. Y además con unas exigencias de formación y de preparación y de pericia similares a las de la Judicatura Europea. Por lo tanto, ese temor previo suyo apocalíptico tampoco se sostiene
tiene demasiado. Se ha protegido un gran número de denominaciones de origen, algo que sí nos afecta a Valladolid y a su entorno, por ejemplo. Se ha previsto un mecanismo de protección de nuestra agricultura también. Esto no es baladí. Y, sobre todo, las garantías también de protección de nuestra propia legislación ambiental, social, laboral, económica. No sé de dónde sacan ustedes que se va a cercenar esa autonomía normativa de los Estados. Esto no está en ese tratado. Los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y europeos no se venden, no se negocia con ellos. Están fuera del comercio de los hombres. Como decían los romanos, es una res extra commercium. Los derechos y libertades, nuestro sistema democrático y político no se negocia, ni el nuestro ni el de ninguno de los países europeos. Y además el acuerdo con Canadá ha posibilitado que se someta al dictamen del Tribunal de Justicia Europeo el propio acuerdo para precisamente tener un dictamen que revele o no si va a haber una vulneración de derechos y libertades en la economía y en los derechos individuales de las personas en el ámbito europeo. Por lo tanto, no podemos apoyar una moción en los términos en los que está planteada. Por eso planteamos una enmienda que es la que hemos planteado a la plataforma, negociando en toda la tarde-noche de ayer. Tengo que agradecer al señor Sarabia su implicación en ello, que estuvimos ambos intentando llegar a un acuerdo, y planteamos una enmienda de sustitución que creemos que es un punto de encuentro común para todos, que dice exactamente esto: el Ayuntamiento de Valladolid se declara manifiestamente contrario a cualquier acuerdo comercial que pueda vulnerar los derechos humanos o pueda suponer una limitación ilegítima a la soberanía de los Estados en sus procesos democráticos de toma de decisiones. A tal fin se acuerda instar al Gobierno de la Nación a que en el proceso de ratificación de los tratados de libre comercio que pueda suscribir la Unión Europea con terceros Estados u organizaciones internacionales, tales como el TTIP, CETA o TISA, extreme las garantías de salvaguardia de los pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho y de los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados por la Constitución española. Por lo tanto, lo que les pido es que retiren esta moción, que es algo que se estuvo a punto de hacer en la tarde-noche de ayer, y que acordemos todos algo sensato de protección de nuestras libertades y de nuestro sistema democrático frente a cualquier posible vulneración futura que se pudiera realizar. Pero, desde luego, hasta ahora ni el tratado con Canadá ni lo que se sabe del TTIP van en esa dirección apocalíptica que ustedes apuntan.